Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y como siempre los saludo desde la capital checa. En nuestro programa de hoy hablaremos primero de la arquitectura de los años 90 en Praga, que ha dejado edificios muy criticados, pero que, según un periodista y arquitecto especialista en el tema, en realidad podría representar una era dorada de la construcción. Descubriremos por qué. Luego nos enfocaremos en el festival Jeden Sviet, de gran tradición y centrado en los derechos humanos, que vuelve a Praga con cerca de 100 historias de resiliencia, valentía y superación. Y para terminar, hablaremos de música. El maestro venezolano Andrés Moret O'Brien dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa en un concierto especial dedicado a la marimba. Todos los detalles a continuación. Pero antes, Cristina Calnerova nos trae las noticias del día. Noticias. La Cámara de Diputados de la República Checa debate este miércoles en tercera lectura la aprobación del presupuesto estatal para este año, que prevé un déficit de aproximadamente 12.400 millones de euros. Los diputados ya aprobaron sus parámetros básicos y ahora decidirán sobre los cambios internos y posteriormente votarán el presupuesto en su conjunto. La coalición gubernamental, formada por ANO, Libertad y Democracia Directa y el Movimiento Automovilistas, cuenta con suficientes votos para aprobar su primer presupuesto. Durante las primeras horas de la mañana, la oposición criticó especialmente el nivel de gasto en defensa. El líder del Partido Cívico Democrático, Martin Kupka, pidió al gobierno del primer ministro, Andrej Babiš, que aumente estas partidas para cumplir con los compromisos con la OTAN. También cuestionaron el proyecto los representantes del Partido Pirata, cuyo líder, Zdeněk Hřib, afirmó que pese al déficit récord, el presupuesto no aborda problemas clave como la vivienda, el apoyo a las familias o la seguridad. Adicionalmente, el presupuesto estatal lo discutirán juntos el primer ministro Andrej Babiš, la ministra de Finanzas Alena Schillerová y el presidente de la República Checa Petr Pavel a inicios de la próxima semana, donde se espera que el presidente abogue por un mayor gasto en defensa. La República Checa planea organizar este jueves su 12º vuelo de repatriación desde Oriente Medio. Según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, Adam Chorgo, el avión debería despegar por la tarde desde Riad, capital de Arabia Saudita. De acuerdo con el sistema de registro voluntario de viajeros DROST, en las zonas afectadas por el conflicto permanecían este miércoles por la mañana 2.093 ciudadanos checos, 439 menos que el martes. El mayor número de ellos se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, continúa este miércoles su visita oficial en Letonia, donde tiene previsto reunirse con soldados checos destacados en la base militar Adaji. Los militares, en su mayoría del Batallón de Ingeniería 153 con base en Olomouc, participan en la presencia avanzada de la NATO destinada a reforzar el flanco oriental de la alianza en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Alrededor de 50 soldados checos participan en la misión desde enero. Su tarea consiste en contribuir a una brigada multinacional encargada de garantizar la seguridad de los Estados miembros orientales de la OTAN. Más tarde, el mandatario y su esposa Eva Pavlova visitarán el castillo Bauska y el palacio Rundale antes de continuar su viaje hacia Lituania. La diputada Markéta Šihtařová, elegida por la coalición de Libertad y Democracia Directa y el partido Libres, anunció este miércoles su renuncia al mandato parlamentario. La economista vinculó su decisión a que la Cámara de Diputados de la República Checa permitió continuar la tramitación del proyecto de ley gubernamental sobre la economía digital. Según explicó en redes sociales, considera la medida una gran decepción y afirmó que el proyecto podría suponer una amenaza para la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir la desinformación. La renuncia se produce después de que el líder del SPD, Tomio Okamura, y el vicepresidente del movimiento ANO, Radek Vondráček, pidieran el domingo a Šihtařová una mayor actividad parlamentaria. Cientos de estudiantes de carreras artísticas y representantes del sector cultural se manifestaron este miércoles en la plaza de Mladá Strana de Praga contra los recortes previstos en el presupuesto del Ministerio de Cultura de la República Checa. La protesta, titulada Defendemos la cultura, fue convocada por estudiantes de academias artísticas antes del debate parlamentario en tercera lectura del proyecto de presupuesto estatal para este año, que supone un recorte de unos 46 millones de euros en el ámbito de la cultura.
Para este jueves se esperan cielos mayormente nublados en la República Checa, con precipitaciones y lluvias que aparecerán del oeste y atravesarán todo el territorio. Las temperaturas rondarán los 8 grados, alcanzando máximos de 13 grados, y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los 3 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Odiada, amada y odiada de nuevo, la arquitectura de la Praga de los 90 no suele pasar desapercibida en una ciudad muchas veces llamada la más bella del mundo. Y si su mala fama fuera producto de una desafortunada confusión, escuchamos la opinión de un arquitecto y periodista que explica por qué en realidad aquellos años de construcción fueron una era dorada. Al cerrar los ojos y pensar en Praga, difícilmente se vengan a la mente edificios de vidrio, bloques opacos con rasgos futuristas o centros comerciales y hoteles desproporcionados rodeados de fachadas de estilo barroco. La arquitectura desarrollada en la capital checa en los años 90 no es, a primera vista, una puerta de entrada a la sofisticación y el buen gusto. Sin embargo, el periodista y arquitecto Jan Bureš propone frenarse un momento en la escalera mecánica de las críticas. Entrevistado por el periodista Ian Willoughby de la redacción en inglés de Radio Praga Internacional, Bureš asegura que en realidad todo sea tal vez solo una percepción desafortunada. Yeah, I think it's this negative feeling Esta percepción negativa hacia la arquitectura de los años 90 proviene sobre todo del público en general. Muchas personas, y yo mismo lo hacía antes, cuando sabía menos sobre el tema, lo asocian con una arquitectura kitsch. Porque antes de la revolución, en los años 80 y 90, en la época que llamamos normalización, los arquitectos sobre todo hacían simplemente cajas grises, bloques de viviendas donde no había mucho espacio para la creatividad. Luego, cuando llegó la libertad, mucha gente pensó que para muchos arquitectos eso significaba que ahora tenían que hacerlo todo, muchas formas, muchas figuras, muchos colores. Así que mucha gente lo asocia con este kitsch, con no saber frenarse y terminar haciendo edificios extravagantes. Eso no es del todo falso, pero es solo una parte de la arquitectura de los 90. No tenemos un gran conocimiento de lo que fue realmente la arquitectura de los 90, y el público general solo ve esos ejemplos más extravagantes, porque los que no lo son tanto, por supuesto, son menos visibles. Pero las persianas de la creatividad no se levantaron a bajo costo. Con la libertad, a los arquitectos también les tocó el timbre un nuevo desafío, el de gestionar proyectos desde los cimientos hasta el techo, con todo el papeleo burocrático de por medio y, peor aún, algunos desmanejos que tenían que ver más con la desconfianza que con el talento o las posibilidades materiales. Antes de la revolución del 89, los arquitectos trabajaban en instituciones estatales de planificación y se dedicaban sobre todo a diseñar bloques de viviendas. Tras la revolución, la gran diferencia fue que ya no bastaba con ser buen arquitecto, también había que ser un buen empresario. Muchos tuvieron que aprender a dirigir su propio estudio, tratar con clientes o gestionar un negocio. Además, con la apertura de las fronteras llegaron inversores occidentales interesados en proyectos como hoteles u oficinas. Los arquitectos checos tuvieron que aprender a trabajar con ellos, aunque muchas veces los inversores no confiaban del todo en ellos y querían imponer a su propio arquitecto en los proyectos. A pesar de contar con muchos detractores, la arquitectura de la Praga de los 90 también cuenta con algunos ejemplos que incluso se han hecho un lugar en las postales. El caso más emblemático es el de la llamada Casa Danzante, un proyecto en el que confluyen la trágica historia de la Segunda Guerra Mundial, el expresidente Václav Havel y un arquitecto destacado de la época que no dejó pasar su oportunidad para dejar tallado su nombre en vidrio. La idea de la Casa Danzante surgió incluso antes de la Revolución. Václav Havel vivía al lado del solar que había quedado vacío tras un bombardeo de 1945 y junto con el arquitecto Vlado Milunić pensó que había que construir algo allí.
Cuando encontraron un inversor, la aseguradora Nationale Nederlanden, que hoy es ING, insistió en traer a un arquitecto de renombre para dar publicidad al proyecto. Así llegó Frank Gehry desde Los Ángeles, que acabó diseñando el edificio. La estrategia funcionó. Hoy, la Casa Danzante es uno de los lugares más fotografiados de Praga. Sin embargo, la caja de herramientas del marketing no siempre logró su cometido. El caso de Zlatý Anděl, que de ángel solo tiene el nombre del barrio en el que se encuentra, y de dorado, quién sabe, está lejos de ser uno de los edificios más apreciados por turistas y locales, aunque su realización tuvo muchas similitudes con la de la Casa Danzante. Sin embargo, vale aclararlo, sí se ganó el respeto de los arquitectos de la época. Anděl was a huge development. It was like the whole new quarter. Es prácticamente la misma historia que la de la Casa Danzante. Anděl fue un enorme desarrollo urbano, todo un nuevo barrio en Smíchov. Así que otra vez dijeron, necesitamos una gran estrella que ponga su sello aquí. Le pidieron a Jean Nouvel que participara y él vino y solo hizo este edificio de esquina, una pequeña parcela dentro de todo el conjunto, y también se volvió famoso. Tengo que decir que Jean Nouvel era una gran superestrella para los arquitectos checos en los años 90. Mucho más que Frank Gehry. Lo admiraban por las revistas y cosas así. Era como un héroe, así que para muchos arquitectos fue como un sueño hecho realidad. En esta historia vidriosa, si los peldaños del prestigio fueran 3, la Casa Danzante se ubicaría en el más alto, Zlatý Anděl en el segundo y en el séptimo, tal vez, aparecería el edificio Myslbek, uno de esos ejemplos que crean la percepción negativa que se tiene de la arquitectura de aquellos años. Es una historia curiosa porque Václav Havel criticó el edificio Myslbek sin saber que uno de sus creadores era un amigo suyo. Cuando se enteró, dijo que quizá no lo habría expresado así. Myslbek es probablemente uno de los edificios más odiados de los años 90, no tanto por su arquitectura como por todo lo que rodeó su construcción. Se trata de una parcela muy importante en el centro de Praga y aunque hubo un concurso que ganó un arquitecto checo, el inversor extranjero impuso a su propio arquitecto francés. También se criticó que el complejo ocupara todo el solar y estuviera dedicado únicamente a usos comerciales. El 29 de octubre de 1787 se estrenó en el Teatro Estatal de Praga Don Giovanni, una de las óperas más destacadas de Wolfgang Amadeus Mozart. Su éxito universal no se extendió, lamentablemente, a un hotel bautizado con el mismo nombre de esa obra y que se encuentra a solo pasos de la tumba de Franz Kafka. El hotel, Don Giovanni, en efecto, llama la atención desde lejos gracias a la perspectiva que ofrece la avenida Vinohradska. Mientras muchos lo critican por su estilo ecléctico, más de 10.000 visitantes le han dejado su reseña en Google Maps y cabe destacarlo, son en su gran mayoría muy positivas. En esa línea, Bureš no cree que este sea el peor ejemplo de la arquitectura de los 90. Me cuesta elegir el peor edificio, pero en mi opinión no es el Don Giovanni. Si tuviera que elegir uno, creo que probablemente sería el Hotel Hilton. Hay cosas interesantes en el hotel, pero lo malo es que es súper enorme y no encaja con el barrio de Karlin. Como es tan grande y se construyó al comienzo del desarrollo de Karlin, fijó el estándar de altura para los otros edificios que no son tan altos como el Hilton. Creo que eso es realmente malo, porque si no lo hubieran hecho tan grande, el resto de Karlin, la isla de Rohan, sería bastante mejor en términos de dimensiones. Mientras algunos edificios fueron tal vez demasiado lejos con su propuesta creativa, otros construidos en la misma década parecen indistinguibles de sus vecinos de otro siglo. Tal es el caso del Hotel Four Seasons, que según Bureš representa lo opuesto a esa posibilidad de innovar cuando todavía era posible. A principios de los 90, todo el centro de Praga fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y al mismo tiempo, aún quedaban muchos solares vacíos donde los inversores querían construir. Eso generó una gran presión del Comité de Patrimonio para que los nuevos edificios encajaran en el entorno histórico.
En el caso del Hotel Four Seasons, en mi opinión, se llegó demasiado lejos. El edificio intenta imitar demasiado el casco antiguo. Creo que la arquitectura no debería ser radical, pero sí dejar claro que pertenece a su época. Pero el recorrido por la arquitectura noventosa no es solo cuesta abajo. Algunos ejemplos se destacan por su funcionalidad, estética austera pero con personalidad, y también por las soluciones tecnológicas que encarnan. Tal es el caso del edificio de la Radio Checa, donde se ha grabado la entrevista con Bureš sin molestia alguna de los constantes sonidos que rodean a la construcción, algo que no es para nada casual. Desde fuera es un tipo de arquitectura que me gusta, porque no intenta llamar la atención y resulta bastante modesta. La fachada está hecha con materiales de gran calidad, como la piedra roja, que, si no me equivoco, procede de Escocia. Pero lo más interesante es el aspecto tecnológico. Al tratarse de una radio, el edificio debía ser extremadamente silencioso, pese a estar junto a la estación central, una calle muy transitada, el metro y un túnel ferroviario. Para eliminar las vibraciones, los arquitectos colocaron todo el edificio sobre un sistema de muelles negros que absorben los movimientos del subsuelo. Lo interesante es que esa tecnología es visible en algunas partes del edificio. Sinuoso como las calles de Praga, este recorrido por la arquitectura indescifrable de hace 30 años termina en su vida. Según la opinión de Bureš, este periodo, tal vez mal representado por ejemplos extravagantes, fue en realidad una era dorada del arte de construir. En los 90 la arquitectura era mucho más dinámica. Los arquitectos tenían más poder y los proyectos avanzaban con mucha rapidez. A veces un edificio obtenía el permiso y al año siguiente ya estaba terminado. También existía un verdadero debate arquitectónico con críticas y discusiones en revistas especializadas. Hoy la situación es muy distinta. Los arquitectos tienen menos margen y conseguir un permiso puede tardar 5 o incluso 10 años. Comparado con los años 90, cuando algunos edificios se levantaban en apenas un año, resulta casi increíble. El Festival Internacional de Cine Documental Un Mundo, enfocado en la temática de los derechos humanos, parte en Praga este miércoles 11 de marzo. En la presente edición, la número 28, ya confluyen cerca de 100 historias de resiliencia, valentía, superación y esperanza que intentan moldear nuestra perspectiva del mundo, o al menos hacernos reflexionar. Quedan con Gonzalo Núñez. De Gaza a Ucrania, pasando por Vietnam, Brasil y Cuba, hasta llegar a unas chabolas en un barrio periférico de Madrid. El Festival Internacional de Cine Documental Un Mundo se centra en los derechos humanos y el medio ambiente y presenta películas provenientes de todo el orbe para mostrarle al público checo qué está sucediendo en ese planeta que todos compartimos, que es un mundo. Las funciones se reparten como siempre en varias salas de la capital, como el Cine Lucerna, Svietozor, Biooko, Kinopilotu, Ponrepo, por nombrar algunas, desde el 11 al 19 de marzo y después hasta el 24 de abril en distintas ciudades de provincia. Y también habrá películas en español, por supuesto. Sin ir más lejos, la encargada de programación de Un Mundo, Lea Petříková, en conversación con la Radio Checa, destaca en especial un documental español, Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, sobre una comunidad gitana que vive hace años en un asentamiento ilegal en constante peligro de demolición en los suburbios de Madrid. Lea Petříková cuenta de qué se trata. Es un lugar cerca de Madrid, concretamente el asentamiento de la Cañada Real, conocido por estar habitado por la comunidad romaní. Es un lugar tan específico que tiene sus propias normas, pero desde la perspectiva de la mayoría de los habitantes de Madrid, se trata de un asentamiento ilegal, en constante amenaza de demolición, y ese es precisamente el tema central de la película, y que los personajes intentan resolver en su día a día.
El protagonista de la película es un niño llamado Tonino, criado en el asentamiento y que ha vivido toda su vida en él, quien se hace muy amigo de un galgo, esos perros de carrera que son explotados hasta que no pueden correr más y después abandonados a su suerte. Lea Pečíková sostiene que Ciudad sin sueño es la historia del despertar de Tonino, que está creciendo y debe tomar algunas decisiones. El protagonista de Ciudad sin sueño es un niño llamado Toñino, que ha crecido en el asentamiento. Poco a poco empieza a darse cuenta de que tarde o temprano tendrá que decidir dónde vivir, si quedarse en su comunidad natal, lo que quizá puede resultar extraño para los que no vivimos en asentamientos ilegales. El lugar no solo tiene reglas específicas, sino que también parece muy peculiar. Pero la película muestra el asentamiento de forma muy poética. Nos adentramos en la vida muy especial que allí se vive, en la belleza y la riqueza que ofrece este entorno y en los problemas, claro. La película es capaz de analizar esta compleja situación de una manera muy sensible y poética, agrega Lea Pečíková, de tal manera que logra mostrar que cada lugar tiene su propio encanto y magia y que la comunicación, la tolerancia y la comprensión de por qué ese lugar es importante para quienes viven allí es lo que se debe intentar entender al final. Otras películas en español o portugués que podrán verse en la presente edición del Festival Un Mundo son Carmela y los Caminantes de Venezuela, Sorda de España, Identidad de Argentina sobre un niño que vivió con la identidad cambiada durante la dictadura militar, Jaripeo de México sobre un ranchero queer, Manas de Brasil en portugués, Al Oeste en Zapata de Cuba y de España, entre otras. May, sigue contando el cuento que no te he escuchado. Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro. Eso futuro ese. Andrés Moret O'Brien es el maestro venezolano que dirigirá la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa este jueves en la Capilla Belén de Praga, en un programa dedicado casi exclusivamente a la marimba. Quedan de nuevo con Gonzalo Núñez. La marimba, esa especie de xilofón de madera gigante, es un instrumento un tanto exótico y quizás minoritario, sin mucho protagonismo en las orquestas sinfónicas. Pero el concierto que trae a Praga al maestro venezolano Andrés Moret O'Brien le dará especial importancia a la marimba, con 2 obras que son estrenos en Chequia, creados especialmente para este instrumento, para que la marimba luzca en todo su esplendor. En conversación con Radio Praga, Andrés Moret O'Brien resalta las cualidades de este instrumento. La marimba me parece súper interesante, porque lo que más interesante me parece de este concierto es que podamos presentarla como solista. Yo, no sé, como violista me encanta siempre escuchamos muchos conciertos de violín, el solista de violín o el piano, me encanta que hayan instrumentos que se le dé la oportunidad para pararse enfrente de la orquesta y ser solistas también. Y la marimba creo que es un instrumento súper interesante, muy obviamente de percusión y rítmico, pero tiene una capacidad para ser muy, muy lírico, pues, también. Y en el ensamble de la percusión, diríamos un poco más del siglo XX, algunos compositores lanzados, pero también suele ser una pieza de solista, o sea, solo marimba, piezas para el solo marimba, que es un instrumento súper versátil también, pero en la percusión existe en la orquesta, como parte de la orquesta. Destaca el maestro Moret O'Brien que si tiene la oportunidad de dirigir ahora en Praga, se lo debe al actual director de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, Petr Popelka, al que conoció cuando ambos coincidieron en Oslo. Bueno, hace ya como 1 año y medio, casi 2 años, me preguntaron, Jakub me llamó y me preguntó si tenía la oportunidad y quería poder venir a hacer este concierto, y bueno, yo encantado. Y Praga me encanta, tengo muy buenos recuerdos. Ese proyecto que hicimos juntos con las 2 orquestas de la radio de Noruega y de acá fue increíble, y yo tengo mucho aprecio por Petr Popelka, y yo me identifico un poco también como su carrera ha surgido. Él que empezó a dirigir hace poco
como dije, tocaba contrabajo en la orquesta en Dresden y decidió empezar su carrera, apostar por la dirección y ahorita es uno de los maestros más importantes, diría yo, del mundo en el ámbito de dirección. Estoy en ese punto que estoy tratando de... Yo amo tocar la viola, me encanta. Estoy en ese momento de... Tienes que decidir. De ver que no tengo como... No quiero hacer... Siento que la dirección no es algo que hay que apurar. Y no, siempre tuve claro que es una pasión, que algo que me motiva mucho y estoy dándole el tiempo a las cosas. Y sí, en algún momento a lo mejor tengo que decidir algo, pero por ahora estoy... Andrés Moret O'Brien tuvo la oportunidad de empezar muy joven en esto de la música en su ciudad natal, Puerto La Cruz, gracias al excelente sistema de orquestas que existe en su país. Empecé temprano, como a los 14, con el interés de la dirección. Tocaba en la orquesta, un proyecto tocando en la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, del sistema. Y en esa oportunidad vino el maestro Simon Rattle a dirigir y desde ahí me llamó la atención lo de dirigir, porque fue una experiencia única. Me parece increíble que una sola persona tuviese tanta capacidad de cambiar. No solo nosotros llevamos tanto tiempo ensayando la misma música, pero cuando él vino y se montó en el podio y me acuerdo, esa sensación fue como tocar otra música. Fue increíble la energía y desde ahí siempre tuve interés y eventualmente empecé a ver clases en la ciudad donde yo vengo, en Venezuela, Puerto La Cruz. Y eventualmente tuve un contacto con el maestro José Antonio Abreu, que era el creador del sistema y el maestro de muchos en Venezuela, y pude tener clases con él y pude continuar, pero siempre tocando viola en la orquesta. Y en el 2014 me fui a Noruega a estudiar el bachelor en musical con viola. Y la dirección quedó un poco, siempre tuve el interés y por parte de mi propia iniciativa, pero estuvo como, no quiero decir en pausa, a lo mejor encontraba un maestro y hablaba con él y veía unas clases. Y después tomó contacto con Peter Popelka, el actual director de la Socher, como decíamos, quien se convirtió en su mentor. Pero fue hasta que Peter Popelka ganó la posición como director principal de la Orquesta de la Radio en Noruega. Y yo estaba tocando en la orquesta en ese entonces. Fue a raíz de esto porque él decidió hacer junto con la Orquesta de la Radio, hicieron una audición para jóvenes directores para tener un puesto de asistente de director para Peter Popelka. Y yo decidí participar en la audición, fueron 3 días y junto con la orquesta y bueno, él decidieron y obtuvo el puesto para ser asistente. Y esto fue hace poco, ¿no? Eso fue en el 2022, si no lo recuerdo. Y estuve 2 años trabajando, bueno, todavía tengo un contacto muy cercano con él, pero gracias a esto pude empezar a dirigir con la orquesta de la radio en Oslo, en Noruega, Norwegian Radio Orchestra. En el año 2012 el maestro José Antonio Abreu visitó Praga por primera vez y vaticinó una nueva era de colaboración entre Chequia y Venezuela en música clásica. Pues ahora, en 2026, esa profecía se cumple con escala en Oslo, gracias al maestro Andrés Moret O'Brien. Amigos, hasta aquí la edición de hoy. Gracias y hasta la próxima.